Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. ¿Qué tal, amigos de Biosfera Podcast? Mi nombre es Carlos Jiménez. En emisiones anteriores hemos abordado el fascinante tema de la microbiología y nos hemos enfocado a conocer el desarrollo de investigaciones que se están llevando a cabo en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez, particularmente con el tema de las microalgas, como una fuente potencial de energía para beneficio de los seres humanos. Pero, ¿cómo se realizan estos procesos? Vamos a hablar de microalgas y reactores. Esto es Biosfera Podcast. Iniciamos. Grupo de Construcción y Energías Renovables. Soluciones que brillan. Tecnología que transforma. Haz que el sol trabaje para ti. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. El día de hoy le damos la bienvenida al doctor Arnulfo Rosales Quintero, profesor investigador del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez. Y estos aplausos son para él. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo estás, estimado doctor? Muy bien, aquí estamos trabajando otra vez. Y hoy vamos a platicar un poquito de reactores y microalgas, ¿no? Para los que no conocemos, cuando escucho el término reactor, yo me imagino estos grandes cilindros, bocas, que son reactores nucleares. No vamos a hablar de eso. Pues no, pero todo está muy relacionado. Los principios que rigen los reactores pequeños también rigen los reactores grandes. Ah, caray, eso es muy interesante. Muy interesante. Tú te especializas en la investigación de microalgas. Y reactores químicos también, mucho de reactores químicos. Pero por estar aquí en biotecnología, pues lo he aplicado a las microalgas. A las microalgas. Y en emisiones pasadas tú nos hablabas acerca del gran potencial que tienen las microalgas como una fuente de energía. Claro que sí, las microalgas lo que hacen es, su función es principalmente fotosintética, ¿no? Entonces, al llevar a cabo la fotosíntesis, lo que hacen es el agua y el CO2 que se produce en la atmósfera, lo absorben y lo fijan como carbohidratos o biomasa y también producen oxígeno. Entonces, basado en esos principios, lo primero que necesitan es luz, ¿no? Para poder crecer. Luego de eso necesitan agua, obviamente, ¿no? Para poder llevar a cabo la fotosíntesis y la fuente de carbono. Y ya en base a eso van produciendo la biomasa. Entonces, es importante en esos aspectos cuidarlos para que lleve a cabo un buen crecimiento. Y la energía que mencionas está principalmente almacenada en las moléculas que producen durante todo este proceso. Y para esto se necesitan, valga la redundancia, un seguimiento de un proceso para el desarrollo, el cuidado. Desarrollo, crecimiento y demás. Y para ello se necesitan instrumentos muy especiales, muy precisos, y ahí es donde entran los reactores. ¿Qué es un reactor? Un reactor es un recipiente, puede ser hermético o un sistema cerrado, donde, valga la redundancia, se lleva a cabo una reacción. Suena absurdo, pero así es, ¿no? Entonces, dentro de este sistema, pues se tienen las variables controladas para que se pueda llevar a cabo el crecimiento. Entonces, usualmente lo que hay que hacer es variar temperatura, a veces condiciones de nutrientes, etcétera. Y este sistema debe de mantener esas condiciones para que propicie el crecimiento y la producción de lo que a ti te interesa en particular, ¿no? Un ejemplo muy bonito de todo esto de los reactores es el de Alexander Fleming, ¿no? Que recordamos que él descubrió lo de la penicilina, ¿no? Hay una historia de que él, pues, se fue de vacaciones, regresó y descubrió que había una alodinhibición, ¿no? Pero el descubrimiento de la penicilina no garantizaba su producción a gran escala, ¿no? Ah, muy bien. Porque, una vez que ya descubrió, pues, digamos, en el caja Petri se produce muy poquito, ¿no? Pero entonces llevarlo a una gran escala masiva, porque pues estamos hablando de que hay millones de personas en el mundo,
y estos pues pueden necesitar la penicilina, entonces no la puedes estar haciendo cajas Petri pequeñas. Necesitas empezar a escalar en bioreactores de escala laboratorio, como los que vemos acá, y luego reactores grandes a los de escala industrial, que ya son de miles de litros, ¿no? Pero entonces lo primero que hay que hacer es empezar con reactores como los que tenemos aquí. Entonces, este científico, de manera accidental más bien, accidental, descubre la penicilina y dice, wow, aquí hay algo nuevo, ¿cómo la Ahora, ¿cómo extrapolas reproduzco, sí? a una producción masiva, ¿no? Necesito Un de reactor. los reactores. Un reactor. Aquí a tu lado izquierdo, a mi lado derecho, frente a ustedes, amigos, estamos viendo dos aparatos muy extraños. Para mi gusto sería una licuadora. No lo es. Y una pecerita. Y una pecerita. Sin embargo, están diseñados, acondicionados para lograr la reproducción, el cuidado, el crecimiento. Del crecimiento de la reproducción. De las Díganos cómo funciona. Bueno, en el primer caso es un reactor de panel. Desde luego también actualmente hay unos mucho más grandes. Y en este reactor de panel está la aireación. Entonces la aireación permite que esté en constante movimiento el fluido, ¿no? Si no está en constante movimiento, pues no todas las microalgas van a acceder a la luz y los nutrientes no se van a acceder por todas las microalgas y no va a crecer. Entonces se necesita la aireación para que haya un movimiento constante y dado que producen oxígeno, haya también un intercambio de gases durante todo el tiempo Por eso el movimiento como de aspas. Claro que sí. En el otro es un reactor de tanque agitado, pero la filosofía es un poquito diferente, ¿no? Porque en este caso es como una licuadora, que es interesante donde está girando continuamente. Nada más que en este caso no hay aireación, entonces se forza a que el mismo movimiento haga ese intercambio de gases, pero es un poquito más lento que en el otro caso, ¿no? Y sí, es interesante el ejemplo de la licuadora, porque yo le digo a la gente o a los chicos cuando se los explico que tiene un grado de libertad, ¿no? Porque tú en la licuadora metes tu comida y empieza a girar y a veces le cuesta trabajo, ¿no? Te quiere decir que están variando la potencia, pero en los reactores necesitamos que las revoluciones por minuto sean las mismas. Entonces, aquí lo que vamos a variar es la potencia y en el otro caso es fija, de forma tal que se forza que, digamos, el alimento se vaya descomponiendo. Aquí no podemos hacer eso porque, o sea, se descomponen las microalgas, ¿no? Entonces tenemos que controlar las revoluciones por minuto, cuando en tu licuadora no lo haces. En el método científico, amigos, existe una regla que es inmutable. Experimentación, error, acierto. Cuando hay constantes, se crea una hipótesis o una teoría, y si se puede controlar, se hace una ley. ¿Estamos en lo correcto? Claro que sí. O sea, por ejemplo, en el caso de la diferencia entre los dos, por ejemplo, que hemos encontrado es, si tú quieres, usualmente lo que hacemos luego que ya identificamos la microalga, que ya decidimos, es variarle, por ejemplo, los nutrientes, ponerles nitrógeno, ponerles fósforo, en algunos casos le ponemos incluso diésel de petróleo para ver qué tanto lo tolera, le hemos puesto metales, etcétera. Entonces nosotros lo agregamos y luego vemos cómo la microalga se va adaptando y llegamos a conclusiones del metabolismo, ¿no? Entonces, lo que tú dices, bueno, es cierto, nosotros lo que hemos encontrado, por ejemplo, en el caso, aunque parecería obvio en primera instancia, pero no lo es, aquí no podemos poner compuestos volátiles, porque inmediatamente por la aireación se van a ir. Es un compuesto volátil. Es, por ejemplo, uno que tiene un bajo punto de ebullición, ¿no? Que, por ejemplo, el éter o el alcohol, que tienen un punto de ebullición por debajo de 100 grados centígrados. Eso es un compuesto volátil. Es un compuesto volátil, por ejemplo, ¿no? ¿El agua? El agua no, porque tiene hasta 100 grados centígrados, recordamos que ahí ya puede cambiar de fase. Entonces, muchos, ¿por qué? Porque su presión de vapor llega hasta los 100 grados centígrados y ya cambia de fase. Entonces, muchos tienen una presión de vapor muy bajita, entonces es muy fácil que cambien de fase, ¿no? Por ejemplo, el éter, ¿no? O sea, el éter lo leemos y todo. Y entonces incluso la naftalina, esta que ponen para la ropa, que para evitar que no la polilla tiene un punto de vapor, una presión de vapor muy baja y hace que sea volátil, por eso la olemos, ¿no? Y entonces, digamos que no quisiera generalizar, pero muchos compuestos volátiles los olemos fácilmente.
porque bien. son volátiles, obviamente. Entonces, en estos reactores no podemos poner un compuesto volátil porque inmediatamente se va, a diferencia de estos, ¿no? Donde sí hemos puesto compuestos volátiles y permanecen durante el cultivo, ¿no? Entonces, esas diferencias son las que vamos hallando de poco a poco, como ese del método científico que nos vamos dando cuenta, ¿no? Incluso aquí, obviamente, se ve más verde hasta abajo, ¿no? Porque se sedimenta un poquito la microalga, y en este caso, ¿no? Constantemente está, como decirlo, al estar moviendo, pues se logra suspender. Hay una constante más, un elemento que es vital, es indispensable para el desarrollo de una teoría y posteriormente de una ley científica, la observación. El científico observa cómo se comporta independientemente que el proceso sea el mismo. Uno en este caso es por aire, aireación, le dices, y el otro es por agitación. Por agitación. ¿Cómo se comportan? Tiene que ver desde el clima, tiene que ver la variación de temperatura, tiene que ver el mínimo detalle, que no se contamine y demás. Claro que sí. O sea, tenemos que contar con todos esos, por ejemplo, bueno, la temperatura siempre es importante en cualquier reacción química. Grados de temperatura hacen una gran diferencia en las reacciones. En nuestro caso, afortunadamente, casi son 25 grados centígrados los que se cultivan las microalgas, más o menos 2 grados. Pero hay casos donde sí tienes que mantener temperaturas muy altas o muy bajas, porque si no, no se lleva a cabo la reacción. Pero, por ejemplo, en eso de observar, te decía, hay un detalle muy simple, que aquí se sedimenta en la parte inferior. Y eso es de particular importancia porque te crea zonas muertas, zonas donde no hay recirculación. Y entonces, bueno, ese es digamos, un problema que va a depender de la densidad de cada microalga, ¿no? Porque las microalgas, como nosotros, también tienen un peso. Entonces, dependiendo de qué tan gorditas estén, si tienen muchos ácidos grasos, o sea, muchos aceites, pues se van a ir para arriba, ¿no? Pero si no, se van a ir para abajo. Entonces, todas estas condiciones nos van a afectar. Y como dices, es lo que hay que observar, ¿no? Porque a veces les metemos nutrientes y no siempre crece, ¿no? Un caso muy particular fue cuando le metimos metales, ¿no? Teníamos la noción, pero no lo sabíamos, ¿no? De ponerles plata y que no iba a crecer. Efectivamente no creció, porque la plata es un compuesto que es particularmente bactericida en algunos casos, ¿no? Muy bien. Y entonces también aquí funcionó así, pero pues no sabíamos si iba a funcionar o no. Muy bien. Fascinante el adentrarnos en el mundo de la ciencia. Oigan, es que la ciencia no es aburrida. La ciencia nos ha permitido el cambio radical de una manera muy cómoda en la mayoría de las sociedades para sobreponernos a esas condiciones tan duras que tiene la naturaleza. Desde la invención del martillo, el descubrimiento del fuego, hasta reactores nucleares, la misma inteligencia artificial es tecnología creada por los humanos en base al estudio de la ciencia bajo este concepto básico que es el método científico. Vamos a continuar platicando con el doctor Arnulfo Rosales Quintero. Estamos llegando a la mitad ya de este podcast, Biosfera Podcast, que estamos dedicando a conocer un poquito más acerca de las microalgas, pero también de los reactores, donde son estos aparatos especializados para lograr los efectos, para lograr los absolutos que queremos comprobar y que son para beneficio de la sociedad y aplicables para beneficio del ser humano. Soy Carlos Jiménez, regresamos. Grupo de Construcción y Energías Renovables. Soluciones que brillan, tecnología que transforma. Haz que el sol trabaje para ti. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti.
Biosfera Podcast, amigos, es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, que desde hace casi 3 décadas tiene como objetivo, va a seguirlo teniendo y ha tenido, el intentar contribuir a generar una conciencia de entendimiento entre nuestro público receptor, ya sea a través del internet, de la televisión, de la radio, la misma prensa digital, sobre el papel que jugamos los seres humanos con la naturaleza, porque nos creemos dueños de ella, de todos sus elementos, de los animales, de las plantas, de los cuerpos de agua. Y es una postura muy errónea, porque donde quiera que el ser humano se presenta, es un factor muy serio del desequilibrio. Somos sumamente destructivos, somos depredadores, somos altamente contaminantes y generalizo. Y saben una cosa, yo sé que a muchas personas les incomoda, pero somos bien puercos, por Dios. No nos ve la cámara y tiramos la bolsita de golosinas, la bolsita del refresco con el popote, apostándole a que nadie nos vio y el agua o el aire se lo lleve. Probablemente, pues sí, va a suceder esto, pero en esta temporada de lluvias que ya terminó en la zona del sureste de la República Mexicana, de manera muy recurrente hay acumulación de estos desechos sólidos, de la basura principalmente, y hay zonas muy específicas de Tuxtla donde las obras mal planeadas ocasionaron que haya inundaciones repentinas de hasta casi 2 metros, lo cual cubre los autos, el arrastre de los sólidos acaban con estos automotores o causan daños incuantificables, pero ¿saben qué es lo peor? Hasta pérdidas humanas. Entonces, sirve este muy modesto espacio especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia para motivarlos a ustedes a un análisis al interior y de modo propio decir, hey, a lo mejor tienen razón, no voy a tirar basura y estoy contribuyendo un poco a hacer de este planeta un mejor lugar para vivir. El día de hoy estamos en el laboratorio de microalgas del doctor Arnulfo Rosales Quintero, sí, aquí en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez, quien muy amablemente nos da la bienvenida nuevamente para mostrarnos un poco acerca del fascinante mundo de la ciencia y cómo desarrollan ellos sus investigaciones específicamente con las microalgas. Nos hablabas acerca de estos aparatos que son reactores. Sí, claro. Ya nos mostraste el que es con aire y el otro que es por agitación. Por agitación. Pero hay un sinfín de reactores de varios tamaños. Por supuesto, que es donde lo que nosotros procuramos es que se lleve a cabo la reacción. Lo bonito de lo que dices, bueno, aquí tenemos ejemplos, como decían, que algunos me decían que son como casitas, ¿no? Hay que hacerle su casita a la microalga para que esté a gusto y crezca, ¿no? Entonces, en este caso, pues las condiciones de operación son las que las condiciones de crecimiento son las que nos determinan las condiciones de cultivo, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es que esto, tal cual es no, pero el concepto es el mismo, se podrían extrapolar, por ejemplo, a la producción de etanol, ¿no? Entonces, la fermentación, es un biocombustible, que también es una fermentación muy similar, ¿no? Entonces, tú pones el reactor que esté agitando, le pones la levadura, usualmente es la levadura, y entonces empieza a producir el etanol, ¿no? Entonces también se utilizan reactores de tanque agitado usualmente, y ahí lo que se procura es que la fermentación pues siempre tenga las condiciones de pH, de temperatura, de nutrientes igual. El intercambio de gases a veces es muy importante, se produce el CO2, y entonces estas mismas ideas que nosotros realizamos, pues luego se extrapolan para allá también, ¿no? Porque aquí hay que cuidar los nutrientes, ahí también hay que cuidar los nutrientes. Hay que cuidar que aquí que pues, se crezca la biomasa, ahí también hay que cuidar que crezca la biomasa, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que nosotros medimos como producto son los pigmentos. Y es muy obvio porque al principio no está verdecito, cuando ya está verde hay muchos pigmentos fotosintéticos como es la clorofila, ¿no? Entonces, y también se ponen gorditas como nosotros, ¿no? O sea, y esos ácidos grasos que producen son los que puede producir omega 3 o el omega 6, ¿no? De hecho, muchas de las veces nos dicen que comamos el pescado, ¿no? Porque tiene mucho omega 3, ¿no? Pero mucho de ese omega 3 viene de las microalgas, curiosamente. O sea, al comerlos los pescados, las microalgas, fijan ese
ese omega 3 que habían producido previamente las microalgas. Internamente lo... Sí, no es que necesariamente lo produzcan, sino que se comen la microalga y como ya llevaba el omega 3, pues digamos que lo absorben. Lo procesan, lo Y absorben. lo acumulan, Muy bien. lo acumulan, ¿no? Entonces, Muy bien. No hay una especie de microalgas, nada más, hay un sinfín. ¿Tú has descubierto Claro. al menos 2? pues al menos tenemos aquí 16 que hemos descubierto ya. 16. 16 que tenemos aquí en el cepario. ¿Tú las has descubierto? Claro que sí, sí hemos estado, bueno, no todas son primeros reportes, ¿no? Tenemos al menos unos 6 casos que son primeros reportes en Chiapas que no se habían reportado, ¿no? Entonces, el proceso de aislamiento pues también tiene su complejidad, ir a recolectar, luego traerlas acá. Los chicos ya no usan reactores en esa parte, usan las cajas Petri y están así con el microscopio. Luego verán en el microscopio las especies como que es una clorela, como es Enedesmus. Algunas se ponen como rojitas luego de un tiempo, algunas le salen como piquitos. Entonces todo eso, esa morfología que nosotros le llamamos, se tiene que checar. Y eso hace también que al checar la especie sepamos para qué pueda servir, ¿no? Hay algunas especies que crecen en lugares contaminados, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ya están adaptados, pues lo que hacemos es les metemos contaminantes similares, ¿no? Fuimos a una laguna de lixiviados de los tiraderos de basura y ahí existían microalgas, ¿no? Que estaban continuamente absorbiendo la luz, digamos, y pues tú veías el lago bastante sucio y ahí estaban las microalgas chambeando, ¿no? Haciendo su Y la chamba. vida se manifiesta en Y la cualquier... vida, sí, las microalgas se manifiestan ahí, ¿no? cualquier condición. En esa condición, ¿no? Y incluso había animales muertos, tristemente, los descomponían, digamos, los otros microorganismos, y las microalgas pues iban absorbiendo después. ¿Hacían su labor? Hacían su labor, ¿no? Porque la ventaja de las microalgas, o lo bonito para mí en lo particular, es que necesitan luz, ¿no? Entonces, al haber luz, hay fotosíntesis. Y la fotosíntesis es vida, ¿no? O sea, tú lo sabes, ¿no? O sea, el hecho de que las plantas crezcan es vida. Y eso es lo maravilloso de nuestro mundo, ¿no? Que puede crecer vida a partir solamente, por ejemplo, el caso de la luz y un poco de agua, y crecer la vida, como en el caso de las microalgas, ¿no? Entonces, ya que los chicos hacen sus aislamientos, porque también muchas son endémicas del lugar, ¿no? O sea, no sé, a veces, pues no conocemos el pasado, pero imagínate que vas al lago y solo está esa microalga, ¿no? Y nadie llegó a ese lago, entonces, pues debe de tener hasta miles de años, ¿no? Algo hizo que naciera, ¿no? Se desarrollara. Sí, alguna vez, no hemos hecho mucho trabajo de biología molecular. La biología molecular es como estos estudios que hacen del ADN, ¿no? Que le checan que el ADN es tal y tal, ¿no? Entonces, les comentaba, ¿por qué no le checas el ADN? Me dicen, no, es que ya está reportado. Le digo, puede ser, ¿no? Pero si el ADN, imagínate, le decía a los chicos, que se parezca al ADN de una de China, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que 2 microalgas tan alejadas puedan compartan ese ADN? Sí. Entonces, a pesar de que fuera el mismo, lo interesante sería saber cómo es posible que 2 tan alejadas del mundo puedan tenerlo, ¿no? O sea, cuando nosotros encontramos Limnotrix planctónica, había reportes en Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo te explicas que llegó de Europa a las lagunas de Montebello, ¿no? Puede ser que tenían algún ancestro similar, ¿no? Muy bien. Enumérame, por favor, doctor Arnulfo Rosales Quintero, al menos 5 beneficios prácticos que las microalgas nos dan a los seres humanos. Bueno, lo primero, al ser fotosintéticas, pues te decía, pues deben de producir oxígeno, ¿no? Oxígeno. ¿Por qué? Porque durante la fotosíntesis hay 2 reacciones para el público, 2 reacciones globales, que se denominan en fase oscura y fase luminosa. Entonces, no es que necesariamente esté la luz, sino que durante la fase luminosa, la luz llega y el agua se hidroliza, se separa en oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno lo usa la microalga para algunas funciones y el oxígeno, pues obviamente lo libera y es el que nos sirve. Y luego están las reacciones en la fase oscura, ¿no? Que es el ciclo de Calvin. Ahí lo que se hace se fija el CO2, es el término correcto. O sea, el CO2 que tenemos en la atmósfera, lo que hace la microalga es lo usa para producir biomasa. Uno es el oxígeno, otro beneficio. La fijación del CO2. Fijación del CO2. Del dióxido de carbono. Nosotros respiramos y producimos CO2. Y cuando encendemos nuestro carro, pues también se produce CO2, ¿no? Es uno de los gases de efecto invernadero.
¿Y en la industria? En la industria, bueno, la primera te decía es el hidrógeno, ¿no? La segunda puede ser, digamos, la fijación del CO2. La otra es la producción de pigmentos, ¿no? En este caso les estoy mostrando, pues, que al ponerse verdes, sabemos que se está produciendo clorofila y algunas producen algunos compuestos como son la astaxantina, ¿no? La astaxantina es un suplemento alimenticio que es la base de alguna vitamina, no recuerdo exactamente cuál. Entonces, tú la consumes y es más fácil para tu cuerpo producir esa vitamina, ¿no? Entonces, hay pigmentos que, como la astaxantina, que es roja, no es exactamente, no las pone verdes, y lo venden ya en suplementos en algunos lugares naturistas, ¿no? Entonces, esa te ayuda a producir, no sé, les mentiría si recuerdo si la vitamina A o la vitamina D, pero por su estructura para tu cuerpo es más fácil sintetizarla, ¿no? Entonces, la parte de la producción de pigmentos también es de particular importancia. Otra, pues no sé si ventaja, pero pues obviamente para el ecosistema sí, porque equilibran todos los ecosistemas. Claro que no nos gusta, por ejemplo, en Montebello, que pues ya se pusieron de otro color las lagunas, ¿no? Pero eso es porque hay un exceso de nutrientes como los fertilizantes y las microalgas los absorben inmediatamente, ¿no? Entonces, una ventaja es que absorben ciertos contaminantes que están en las aguas que otros microorganismos no podrían estar, ¿cómo se llama? Logrando este proceso. Logrando este proceso. Claro que se ve mal, obviamente, que sea verde, pero es peor producir otro tipo de microorganismos, ¿no? Entonces ya van algunas ventajas de las microalgas, ¿no? Y eso pues ayuda mucho a lo que es, aunque esto sería un poquito más sutil y no es parte como que de que yo lo haga, que yo te puedo presumir, pero sí se sabe que las microalgas a nivel mundial producen muchísimo oxígeno, ¿no? Porque no solo hay microalgas en los lagos, en los cuerpos hídricos, digamos, de agua dulce, ¿no? También hay en el mar. Las del mar, evidentemente, son más resistentes, ¿no? Porque están a condiciones, pues, de salinidad muy alta, ¿no? Y condiciones solares muy fuertes, ¿no? Y de oleaje, etcétera. Entonces, tienden a producir más omega 3 o más lípidos, ¿no? Porque están en un ambiente, digamos, más salvaje, más agresivo. Entonces, en términos globales, pues, sí aportan demasiado oxígeno al que nosotros respiramos diariamente, ¿no? Muy bien. La duda, decía Aristóteles, es el principio de la sabiduría. Amigos, pregúntense siempre, ¿y qué pasaría si es cierto esto? Investíguenlo, nunca se queden con la duda, porque la duda genera conocimiento. Su opinión nos interesa mucho. Compartan su opinión a través del chat que tenemos. Díganos qué temas les gustaría que abordáramos en Biosfera Podcast. Nos han sugerido que abordemos temas del TEC, abordemos temas de robótica, de biología, de microbiología y demás. Pero a final de cuentas, este programa lo hacen ustedes. Doctor Arnulfo Rosales Quintero, estamos llegando, pues lamentablemente ya al final de esta emisión. ¿Algo más que desees agregar? Sí, también nosotros hemos desarrollado modelos matemáticos, ¿no? O sea, aquí hay diferentes patrones de mezclado que no se ven. Okay. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicamos las ecuaciones de estas de mecánica de fluidos para poder entender cómo se está mezclando todos los fluidos dentro del reactor, porque obviamente, digamos, el patrón de flujo es muy diferente, ¿no? Entonces, también estamos en la parte de las matemáticas aplicadas, ¿no? Entonces, planteamos el modelo matemático y luego buscamos algunas formas de validarlo, que es un poquito complejo, pero también la parte matemática las estamos trabajando, ¿no? Es decir, cómo se está mezclando el reactor y esos son problemas hidrodinámicos, ¿no? Claro. El conocimiento al alcance de las nuevas generaciones y lo que a mí me llama la atención y me llena de satisfacción es que se forman nuevos cuadros de futuros científicos que van a poner sus conocimientos al servicio de la sociedad mexicana. Hemos llegado al final de este programa que hemos dedicado solamente un poquito a conocer lo que es el mundo de las microalgas, pero sobre todo estos aparatitos tan raros que permiten la observación, el desarrollo del método científico, facilitan
las hipótesis, los planteamientos y demás para lograr obtener beneficios de estos bichitos tan microscópicos que están ahí frente a nosotros y que no les damos su importancia. Los invito a que nos acompañen el próximo miércoles. Recuerden, miércoles 19 horas, Biosfera Podcast, ya casi 190 programas de este componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosferaris, y también los martes y los jueves a las 9 de la mañana, Biosfera Podcast Radio a través del 94.7, la nueva FM. Redes sociales han estado pasando constantemente en pantalla. Y antes de despedirnos, nos solicitan mucho que compartamos esta frase reflexiva de la tribu norteamericana ya extinta de los indios Creek, que pudiera convertirse, para mi muy particular humor ácido, negro, que me cargo a veces, en un muy irónico epitafio de lo que ha sido la presencia del ser humano sobre este planeta. Y dice más o menos así: solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Doctor Arnulfo Rosales Quintero, muchas te agradezco gracias. Mucho tus facilidades, tu amabilidad, y vamos con una tercera emisión, si Sí, te claro parece. que sí, claro que sí. Pues te decía, los modelos matemáticos son otra historia y son aplicables y tienen muchos aristas, ¿no? Porque pues depende de si quieres ver la hidrodinámica o el La crecimiento. perspectiva. Sí, Muy bien, ahí tienen ustedes. Soy Carlos Jiménez. Pásenla bien. Grupo de Construcción y Energías Renovables. Soluciones que brillan. Tecnología que transforma. Haz que el sol trabaje para ti. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron